Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos con un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, y es que la vida de nuestras celebridades favoritas siempre genera un revuelo, ¿verdad? Precisamente vamos a sumergirnos en las recientes declaraciones de Kerem Bürsin y, lo más interesante de todo, en la reacción de Hande Erçel ante ellas. Sí, así como lo escuchan. Si eres fan de estas dos estrellas de las series en Calcam, o simplemente te gusta estar al día de los chismes y las noticias del entretenimiento, quédate porque este vídeo te va a encantar. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Como les mencionaba, el centro de atención hoy son las recientes palabras de Kerem Bürsin, un actor que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional, y que para muchos forma una pareja icónica junto a Hande Erçel. La controversia o, mejor dicho, la sorpresa, surge cuando Kerem hace unas declaraciones que, al parecer, han desconcertado a Hande. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué dijo Kerem Bürsin que provocó esta reacción? ¿Fue algo sobre su relación pasada, sobre su trabajo juntos, o quizás algo completamente inesperado? Bueno, vamos a desgranar todo esto paso a paso, analizando las posibles interpretaciones, lo que se ha dicho en redes sociales y, por supuesto, el mood general de la situación. Empecemos por contextualizar. Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en la pareja del momento gracias a la exitosa serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, y esa química traspasó la ficción para convertirse en una relación real que enamoró a millones de fans. Pasaron por momentos de gran popularidad, apariciones públicas juntos, y un seguimiento constante de la prensa y sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la farándula, las relaciones pueden ser complejas y, eventualmente, anunciaron su separación. A pesar de la ruptura, ambos han mantenido, al menos públicamente, una relación cordial, y los fans siempre están a la espera de cualquier interacción o comentario que pueda dar pie a especulaciones sobre una posible reconciliación o, en este caso, sobre las razones de su distanciamiento o las secuelas de este. Ahora, vayamos al grano. Recientemente Kerem Bürsin dio unas declaraciones a la prensa que, como mencionamos, parecen haber tomado por sorpresa a Hande Erçel. La frase clave que ha circulado es algo así como, no entiendo por qué dijo eso. Esta frase, dicha por Hande, es el detonante de todo este análisis. ¿A qué declaraciones de Kerem se refiere? Las informaciones que hemos podido recopilar sugieren que Kerem habría hecho algún comentario sobre su relación con Hande, o sobre los motivos de su separación, o quizás sobre la dinámica que tenían durante el rodaje de la serie, que ha sido interpretado por Hande como confuso o inesperado. Una de las teorías más fuertes que circulan en las redes sociales es que Kerem podría haber dicho algo que, desde su perspectiva, era una simple anécdota o una reflexión sobre el pasado, pero que Hande percibió de otra manera. A veces, la forma en que uno expresa sus pensamientos no coincide con la forma en que el otro los recibe. Podría ser que Kerem, al ser preguntado sobre su relación, haya intentado ser honesto o explicativo, pero sus palabras, al ser sacadas de contexto o al ser interpretadas por Hande de forma diferente, generaron esa reacción de sorpresa. La frase "no entiendo por qué dijo eso" sugiere una desconexión en la comunicación, una falta de comprensión mutua sobre lo que se quería transmitir, o lo que se entendió. Otra posibilidad es que Kerem haya hecho un comentario sobre el futuro, o sobre la percepción pública de su relación, que Hande no esperaba escuchar. Por ejemplo, si Kerem habló de querer seguir adelante de una manera muy específica, o de cómo ve las cosas ahora, y Hande creía que aún había un entendimiento diferente o un espacio para otra interpretación, entonces su reacción sería completamente comprensible. En el mundo de las celebridades, donde cada palabra es analizada con lupa, un simple desliz o una mala formulación pueden generar un torbellino mediático. También es importante considerar el aspecto de las redes sociales. Los fans, siempre ávidos de información, han tomado la reacción de Hande como un indicio de que algo más está sucediendo. Algunas interpretaciones van desde que Hande se siente incomprendida, hasta que hay resentimiento o que las cosas no terminaron de la mejor manera. Sin embargo, es crucial recordar que estamos trabajando con información limitada y especulaciones. La frase de Hande es, en sí misma, ambigua. Podría significar muchas cosas.
Podría ser que Kerem haya dicho algo sobre su relación actual o sus aspiraciones personales que Ande sintió que la excluía o que iba en contra de lo que ella pensaba que era su relación o su amistad. Es un mundo de posibilidades. A veces, cuando uno pasa por una ruptura, las perspectivas de cada uno pueden divergir, y lo que para uno es una verdad evidente, para el otro puede ser un enigma. Analicemos la posible psicología detrás de la reacción de Ande. Si alguien dice algo que te sorprende, ¿cuáles son tus primeras reacciones? Generalmente es la confusión, la incredulidad y la necesidad de entender. La frase "no entiendo por qué dijo eso" encapsula perfectamente estos sentimientos. No es una declaración de enojo ni de tristeza, sino más bien de desconcierto. Esto podría indicar que Ande no se esperaba ese giro en las palabras de Kerem. Quizás ella tenía una visión diferente de la situación que él describió, o quizás él reveló algo que ella creía que era privado o que se había acordado no discutir. En el ámbito de las relaciones, incluso después de una ruptura, pueden surgir situaciones donde las percepciones chocan. Si Kerem habló de un evento o un sentimiento compartido, y su recuerdo o su interpretación de ese evento es radicalmente diferente al de Ande, esto podría generar esa frase. Imaginemos que hablaron sobre cómo manejaron la presión mediática, y Kerem dice algo como: "Yo me sentí muy abrumado y no sabía cómo manejarlo", y Ande recuerda esa época de manera completamente distinta, sintiendo que ella fue quien lo apoyó más, o que la presión no fue tan grande. Podría decir: "No entiendo por qué dice eso, yo recuerdo que lo manejamos de otra forma". Otra faceta a considerar es el contexto de la entrevista o el momento en que Kerem hizo sus declaraciones. ¿Fue en un tono serio, en tono de broma, o fue una respuesta a una pregunta directa? El tono y la forma en que se dicen las cosas son cruciales. Si Kerem estaba bromeando o si fue una respuesta sarcástica, Ande podría haberla tomado literalmente, generando el desconcierto. O por el contrario, si Kerem estaba siendo serio y Ande no esperaba esa seriedad, también podría haber causado sorpresa. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de teorías. Algunos fans han tomado la reacción de Ande como una señal de que Kerem fue irrespetuoso, o que sus palabras fueron inapropiadas. Otros, por el contrario, defienden a Kerem, sugiriendo que Ande está reaccionando de forma exagerada o que simplemente no entiende una perspectiva diferente. Y no faltan quienes, de forma optimista, ven en esto una posible chispa para una reconciliación, interpretando la reacción de Ande como un signo de que aún hay sentimientos involucrados. Sin embargo, es fundamental mantener los pies en la tierra. Lo más probable es que se trate de un simple malentendido o de una diferencia de perspectivas. Las relaciones, ya sean románticas o de amistad, requieren una comunicación clara y honesta, y a veces, incluso con las mejores intenciones, esa claridad se pierde. La frase de Ande es un recordatorio de que la comunicación es un arte y una ciencia compleja, y que lo que una persona dice no siempre es lo que la otra persona entiende. Quizás Kerem hizo un comentario sobre la fama, sobre la industria del entretenimiento, o sobre la vida en general, y su forma de expresarlo, o el ángulo desde el que lo abordó, fue algo que Ande no esperaba. Por ejemplo, si Kerem dijo algo como: "La fama es una carga pesada que me hizo darme cuenta de lo que realmente importa en la vida, y eso me alejó de ciertas cosas", y Ande pensaba que su relación se terminó por otros motivos, entonces la frase de Ande cobraría sentido. En resumen, las declaraciones de Kerem Bürsin, sumadas a la reacción de Ande Erzelde, "no entiendo por qué dijo eso", han generado un gran revuelo. Las posibles interpretaciones son variadas, desde un simple malentendido hasta comentarios más profundos sobre su relación pasada, su presente o sus visiones del futuro. Lo que sí es seguro es que, sea cual sea la razón, la dinámica entre estas dos estrellas sigue siendo de gran interés para sus seguidores. Para concluir, podemos decir que la situación entre Ande Erzelde y Kerem Bürsin, a raíz de unas recientes declaraciones de Kerem, ha despertado la curiosidad del público. La reacción de Ande, expresada como "no entiendo por qué dijo eso", sugiere un desconcierto o una falta de comprensión ante las palabras de Kerem. Hemos explorado diversas teorías sobre qué pudo haber dicho Kerem y por qué Ande reaccionó de esa manera, abarcando desde malentendidos comunicacionales hasta diferencias de perspectiva sobre su relación pasada. Agradecemos enormemente su tiempo y su compañía en este análisis. Esperamos que les haya parecido intrigante y que les hayamos aportado una perspectiva interesante sobre este tema. Nos encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué creen US? ¿Teds que Kerem pudo haber dicho? ¿Cómo interpretan la reacción de Ande?
Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es nuestro motor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.